Muy bien. Bueno, hoy nos encontramos en el Centro Ecuestre Alt Empordà con el profesor Xavi Garcés. Sí, correcto. Que él tiene este centro y también da clases en los cursos de formación y clases de escuela en el CABA, Sí. ¿cierto? Bien, entonces, quiero empezar con que me cuentes un poquito más sobre tu inicio, cómo es que arrancaste, cómo es que hoy en día tenés el centro, cómo contactaste con el CABA o te contactaron ellos, y que me cuentes también si vos venís de familia ecuestre o no. No, la verdad es que no, que yo fui el primero de la familia. Bueno, según mi bisabuela, tenía un tatarabuelo que con los carruajes, pero bueno, nada, de lo que es el mundo de caballo y tal, como lo conocemos hoy en día, yo soy el primero de la familia. Y entonces, bueno, mi trayectoria arranca en Barcelona. Arranca en Barcelona y empiezo a trabajar en un pony club, en el Pony Club Cataluña, llevando muchos niños, haciendo desde la escuela base hasta Campeonato de España de ponis. Arrancaba ahí, luego monto mi primer centro en Molins de Rei, cerca de Barcelona. Ahí estoy 7, 8 años, pero hay un momento en que estoy demasiado cerca de una gran ciudad. Quiero otro tipo de vida para los caballos, más en el campo. Cerca de Barcelona, cerca de una gran ciudad, hay poco espacio en el campo, con lo cual empiezo a mirar posibilidades, porque Gerona es un sitio que siempre me había gustado. De hecho, a mi entender, en Cataluña es de los mejores sitios por clima. Hay más campo, más verde. Entonces empiezo a mirar y encuentro una masía cerca de Gerona y empiezo a hacer todo el cambio. Traspaso mi centro y rehabilito una masía con... cambio un poquito el sistema también. Dejo de hacer tanta la escuela base y me dedico más a particulares. A alumnos con caballo propio que quieren seguir avanzando en el salto y un poco también el concurso completo. Y a partir de ahí empiezo pero bueno, era bastante familiar, era una finca muy privada. A partir de ahí, luego, por temas personales, vendo este centro, esta finca, y ya me instalo aquí. Entonces compro esto y me instalo aquí. Mucho más grande, entonces ya sí que empezamos, porque es un centro que te permite hacer concursos, empezamos con muchos concursos, otra vez un poquito de escuela, conjuntamente con los particulares, y bueno, empieza así la dinámica hasta que, bueno, en Gerona empezamos a organizar una asociación de clubs, ACEGI. Empezamos a organizar también una liga a nivel de Gerona, a nivel territorial de Gerona, y empiezo también a trabajar en el CABA, en los cursos. En el CABA, es decir, yo con Víctor y Maya, desde la época de Barcelona, ya los conocía. Ellos hacen doma, yo hago salto, pero bueno, conoces a la gente del mundo del caballo. Y entonces, al estar ya los dos en Gerona, me llama un día Maya para ofrecerme esto, y, encantado, porque es una etapa nueva, no tiene nada que ver con dar clases a particulares de salto de completo, ya es un tema de formación, y ya empezamos así a trabajar con los cursos. Bien, dijiste varias cosas curiosas. La primera, es curioso que seas el primero de tu generación, porque por lo general uno tiene el concepto de que, bueno, para llegar lejos en esto, que tu familia sea una familia ecuestre
te empuja también. Sí. Entonces, digo, que haya sido el primero y que hoy en día tengas este centro que menudo centro, la verdad que es súper meritorio y bueno, fue un trayecto. Aparte, la otra cuestión fue que comentaste también que tuviste varias mudanzas en el camino. Sí. Y en ese trayecto, con todos los alumnos, fue muy difícil también hacer las mudanzas, o sea, tuviste varias bajas, ¿cómo lo viviste un poco? Sí, de hecho, yo he sido el primero de la familia, digamos, pero a mí los caballos me gustaban, pero montaba de hobby. Mi primera profesión era profesor de educación física. Ah, claro, ya venías por la rama de la educación. Luego surgió la oportunidad de unir las dos cosas mediante el volteo. Ay, sí, sí. Lo que pasa que, te estoy hablando del 92, había es decir, no te podías ganar la vida como profesor de volteo porque no había. Entonces, pues ahí ya empiezas a las clases de iniciación. Uh-huh. Te vas formando, vas dando clases de iniciación, vas cogiendo experiencia y a partir de ahí ya vas rodando y vas subiendo. Y lo que fue el volteo pues ya se quedó estancado porque había mucho más mercado. Sí. En todo lo otro. Es muy curioso porque no he visto a nadie que dé volteo en la zona. No. No hay muchas escuelas. No, hay una por aquí cerca, pero no hay una constancia. Ajá. No hay una constancia, es muy difícil. Sí, y eso que en realidad a nivel negocio, me parece que el volteo es como bastante fácil de sustentar porque en una clase pones 10 personas. Exacto, y solo tienes un caballo. Sí. Pero no hay... Ha habido épocas en que ha habido clubs que lo han subido, que incluso han hecho competiciones, campeonatos de España y tal, pero luego ha desaparecido un poco. Sí, le falta difusión, sí. Le falta, sí. Sí, un calendario quizá un poco más amateur, no tan... Vamos al campeonato de España, pues quizá igual que en las otras disciplinas, si solo pudieras ir al campeonato de Cataluña y de España, hasta llegar ahí hay muchas cosas por el camino. Sí, claro, sí, total. Entonces de pronto hay un club que pone mucha atención en el volteo y crece un poco, pero un club. Sí. Luego aparece otro, No, y el volteo en realidad exige también, o sea, no es solo ir a la clase de volteo y tal, o sea, tenés que tener toda una preparación física. Sí, claro, hay una parte de gimnasia por detrás importante. Sí. Importante. Sí, no, y si me estás hablando de que los concursos es ya, digo, una categoría... Sí, ya es bastante a nivel estatal. Claro. La verdad, curiosísimo porque es súper amplio, porque pasaste de volteo, iniciación en salto, hoy en día vos das salto y completa. Sí. ¿Y tu formación, dónde fue que la hiciste? Pues de primeras con profesores que iba teniendo por aquí y tal, uh-huh. Y después ya buscando fuera de España, un poco donde había más cultura de salto. Y completa, la verdad es que no mucho. Al principio sí, porque además los ponis, el campeonato de España de ponis era de concurso completo, no había un campeonato de España o de Cataluña de salto o de doma o de completo. Uh-huh. Campeonato de ponis hacían completo. Entonces por ahí empecé, porque el completo tampoco ahora, en Cataluña sí que ahora hay más difusión, pero antes tampoco había, no, es decir, el completo requiere unas instalaciones importantes, sí, que no todos los clubs tienen. Pero empecé con el completo a través de esto, de los campeonatos con los ponis. Y luego ya saliendo fuera, sobre todo Normandía, algún clinic en Holanda, pero sobre todo Normandía. Re interesante. Bueno, este club sí te permite porque tenés pila de espacio acá. Sí. También, sí. Eso está bueno, o sea, es muy completo. Bien, con respecto a
la formación profesional. Bueno, vos pasás, digo, tu día entero y tu vida entera es formando y educando no solo profesionalmente, sino que también a las personas, digo, que montan más como hobby. Sí. Y yo tengo una pregunta para hacerte y es, ¿cómo definís vos un buen alumno? ¿Qué características tiene que tener un buen alumno? Un buen alumno tiene que tener, lo primero, tiene que tener constancia. Tiene que tener constancia, le tiene que apasionar, porque el mundo del caballo es muy duro, en todos los aspectos, ¿eh? O sea, en invierno hace frío, llueve, en verano hace calor. No puedes, si quieres hacer o llegar un poco a la competición, lo que no puedes es entrenar un día a la semana. O sea, es muy sacrificado. Con lo cual te tiene que gustar mucho, tienes que tener un espíritu de sacrificio importante. Que si te gusta, ya no es tal, es sacrificio, ya es placer. Sí. Entonces, lo primero es que tienen que tener constancia y querer hacerlo. Actitud. Con la actitud, después puedes tener alumnos que se les dé mejor o se les dé peor, que tengan más soltura, que conecten más, conecten menos con el caballo. Pero si no hay una actitud de querer aprender, de esfuerzo, no se llega a ninguna parte. Para mí, un buen alumno básico, buena actitud. Quería hablar contigo sobre cómo manejas el tema de la frustración con tus alumnos y también para uno, porque uno, digo, a veces planifica, porque esto no es solamente el que está arriba del caballo, sino el de abajo también. Totalmente. Uno a veces planifica un curso que va a tomar la clase y, digo, tenés que estar también reinventándote un poquito y ajustando un poquito el trabajo. Constantemente, sí. Constantemente, porque tú puedes tener una planificación, pues bueno, hoy con este alumno vamos a trabajar tal cosa y por lo que sea no está saliendo nada. Tienes que volver atrás, tienes que volver a la base y a partir de ahí seguir otra vez. Tienes que tener mucha soltura, muchos medios para poder cambiar de repente una clase en 1 minuto y medio. Pero bueno, esto la experiencia al final te lo da, porque ya estás viendo el caballo, estás viendo al alumno y dices, vale, hoy no es el día de hacer un recorrido. Vale, pues vamos a hacer un laboratorio. Sí. Porque si te empeñas en hacer lo que ya tenías pensado, si no es el día, tienes que saber adaptarte. Y a nivel de frustraciones, la verdad es que yo intento siempre con mis alumnos darles un enfoque siempre positivo para que no haya esta gran frustración. Es decir, que vuelvas atrás, que des un paso atrás, que vuelvas a la base y para dar otro paso hacia adelante, esto siempre va a pasar. Esto siempre va a pasar. Pero si tú lo buscas desde un punto positivo, entonces no es frustrante. Es decir, te pongo un ejemplo. Puede haber un alumno que va hacia un obstáculo y se le escapa el caballo. Bueno, pues en lugar de pegarle la bronca, decirle que es un inútil porque le he dicho 1000 veces que la vuelta con la rienda externa, o sea, al final siempre habrá algo que haya hecho bien. Entonces, primero empiezas con muy bien porque has hecho esto y tal, pero... Y ahí luego es cuando viene la corrección. Entonces siempre, si le das una parte en positivo, luego siempre la corrección se recibe de una manera... más amable. Exacto. Sí. Para mí eso es muy importante y eso lo aprendí en la educación física. O sea, intento aplicar muchas cosas de la educación física a las clases con los alumnos y todo lo que es la pedagogía del deporte. Sí. Eso es clave porque y eso es algo que me gustó también del CABA, porque Maya tiene estudios de coaching deportivo. En el coaching deportivo nosotros usamos algo que se llama el método sándwich,
que es eso mismo, decir positivo, la corrección y terminar redondeando con algo positivo también. Pero en este deporte sucede mucho que acá, bueno, calculo que en la mayoría de los deportes también, pero otros deportes, por ejemplo el fútbol, se usa mucho lo del coaching deportivo con los deportistas también. Uh-huh. Y en este deporte, digo, no se habla demasiado de eso, si bien la parte psicológica es algo clave para poder nosotros terminar un recorrido, porque uno tiene que mantener siempre la mente fría y estar con un control sí. De su psiquis. Y algo que me gustó de tu clase es que en ningún momento alzaste la voz. Sin embargo, vos no tenías la cucaracha. Exacto. Vos en ningún momento alzaste la voz. En ningún momento rezongaste a nadie por hacer una mala llegada en distancia, tal. Digo, siempre fue como, si bien yo no entiendo el catalán, siempre fue y se sintió desde afuera como algo súper suave, súper lindo. Y los alumnos, digo, siempre fluyeron bien. Por más de que al principio algún que otro obstáculo fuera de distancia hubo, sí. Digo, terminó fluyendo toda la situación. Porque, a ver, esas cosas siento que son también, uno no las puede manejar. Digo, siempre vas a tener una llegada fuera de distancia. Siempre. Digo, en un recorrido nunca vas a hacer 100% llegadas en distancia. O sea, vos tenés que saber montar las distancias también, de lejos, de cerca. Pero para en este deporte que nosotros siempre estamos haciendo hincapié en la distancia, el llegar perfecto, el asiento perfecto, el talón, el no sé qué y todo, siempre la corrección siempre viene, y yo creo que es por esto de que es mucho el jinete que se vuelve profesor, pero no sabe cómo enseñar realmente. Cómo transmitir. Exacto. Entonces siempre la corrección está puesta en el error, está con el énfasis en el error, y no realmente en querer que ese alumno, digo, mejore, pero por un lado que no le arruines la... Totalmente. Es así, pues que además en salto nos pasa mucho que nos obsesionamos mucho con las distancias. Uh-huh. Pero en definitiva no hay una... No es lo principal una distancia. Es un ritmo, un equilibrio, y con ese ritmo y ese equilibrio luego llega una buena distancia. Por más que tú busques una buena distancia, si no va a haber un buen ritmo y un buen equilibrio, jamás vas a tener una buena distancia y un buen salto. Y cuando un alumno entra en una espiral de que no doy una distancia, más se empeña en buscar esa distancia y menos la va a encontrar. Exacto. Entonces, ahí tienes que cambiarle la historia. Buscar más énfasis en el ritmo, en la vuelta, en el equilibrio del caballo, en quitarle la mirada de abajo del obstáculo, hacerle un ejercicio diferente para cambiar un poco esa espiral y que no se esté centrando todo el rato en buscar esa distancia. Si esto lo haces desde una mano izquierda, desde sin que se dé cuenta, le he cambiado esto, le he cambiado lo otro y tal, para que ya no focalice solo su error o su problema que está siendo al final acaba fluyendo todo de una manera más natural. Uh-huh. Sí. Y al final es lo que yo intento siempre es que las clases siempre tengan una energía positiva, siempre tengan una fluidez, porque ahí el alumno también crece. Sí. Y es con Ruth, por ejemplo, ella empezó con la potra con 4 años y nos ha costado mucho, porque hoy en día está haciendo unos recorridos súper bonitos, sí, fluidos, saltando súper bien, pero hasta llegar aquí hemos pasado. Ahora, bueno, acaba de ir, ahora se asusta, ahora un potro al final. Pero ella ha tenido esa actitud de la que hablábamos antes. Uh-huh. Y ahora ya está. Y ahora está, bueno, con su potra, que es que no hay nada mejor en el mundo que su potra. Uh-huh. Pero ha tenido que pasar todos estos pasos que no han sido muy amables.
han sido duros, han sido muy duros. Pero si estos pasos que tienen que ser duros, sí o sí, con los caballos jóvenes, intentas darles la vuelta, intentas darles un punto de vista más positivo, sacar algo bueno de cada clase, sacar algo bueno de cada ejercicio, poquito a poquito también la actitud del alumno va siendo más en positivo, con lo cual ahí ya estás siempre predispuesto a seguir aprendiendo y a seguir dando un paso más. Si entras en un bucle negativo, siempre todo va mal. Y cada vez entras en más errores. Cada vez son más errores y cada vez, a veces son pequeños errores, pero los hacen enormes. Para ellos un pequeño error es... Una mala llegada ha sido una clase horrible. Sí. Mientras que si tú siempre buscas de un ejercicio la parte positiva, la parte... Bueno, hoy has mejorado esto, has mejorado lo otro, tu ritmo mucho mejor, ya estás equilibrando mejor al caballo. Ahí ya está, el alumno está mucho más predispuesto a seguir aprendiendo. Sí. Es toda una técnica y todo... Digo, uno tiene que estar muy bien de la cabeza como profesor para poder transmitirle lo mismo al alumno también. Sí, y evidentemente no siempre tienes días happy, ¿eh? Sí. A veces, pero es un poco para mí es un poco donde entra la profesionalidad. Tú puedes tener un día malo, pero tu alumno no tiene ninguna culpa de que tú tengas ese día malo. Entonces tienes que ser profesional y, vale, pues ahora tengo una clase en la que mi objetivo es este. Cuando acabe la clase volveré a tener mis problemas, pero ahora no los tengo. Ahora tengo un alumno que quiere aprender, quiere disfrutar de esta clase y yo voy a dar todo lo que pueda de mí para que esto fluya y vaya bien. Al final tiene que ser, para mí es un poco la profesionalidad, viene mucho por aquí. Evidentemente tienes que tener una buena técnica, tienes que tener recursos, tienes que tener psicología deportiva o pedagogía. Sí, pero todo esto es lo mismo que hablábamos antes de los alumnos. Todo esto, sin una buena actitud por parte del profesor, falla algo, siempre. Exacto. Ya medio que me la respondiste, pero la otra pregunta que tenía para hacerte era, ¿cómo definís vos un buen profesional? Para mí, un buen profesional, es decir, estamos hablando de profesores, no de jinetes. No, profesores, sí. Vale, pues para mí un buen profesor o un buen profesional para dar clases tiene que tener un poco lo mismo que el alumno. Tiene que tener muy buena actitud, tiene que tener predisposición a enseñar, a mostrar lo que sabe, tiene que tener su punto de humildad, de que no todos lo sabemos todo. O sea, yo llego hasta aquí y habrá otro que llegará más lejos y habrá otro que llegará menos. Pero dentro de cada uno saber dónde está su sitio, tener muy buena actitud, tener predisposición y que te guste la docencia. Sin que te guste dar clases es imposible. Es imposible porque al final eres un autómata, al final repites siempre lo mismo. Cuando no le sale algo bien a tu alumno, nunca es culpa tuya, porque hay veces que no planteamos el mejor ejercicio para ese jinete o para ese caballo. A veces piensas o estás trabajando más en el jinete y a lo mejor no es el ejercicio que le vaya mejor al caballo. O a veces estás trabajando más en el caballo y no es el mejor ejercicio para el jinete. Tienes que intentar unificarlo todo un poquito. Y sí, que un día puedes trabajar un poquito más para el caballo, otro día puedes trabajar un poquito más para el jinete. Pero tener ilusión para que tus alumnos crezcan y para que tus alumnos tengan una mejor equitación. Todo esto sin ganas, sin actitud de voy a intentar mejorar a este alumno sus puntos
sus puntos más débiles o lo que tenga que aprender en ese momento, porque siempre hay fases de aprendizaje y nunca acabas de aprender, porque además cada caballo te muestra cosas diferentes. Sin esto, por muy buen jinete que sea, por mucha técnica que tenga, si no hay actitud, no transmites. No transmites. Por mucho que tú sepas, si no tienes actitud, no transmites. Y hay que saber empatizar también. Porque puedo tener un alumno que haya tenido una mala experiencia, que tenga un miedo, que tenga un hábito que ha cogido con otro caballo, porque siempre había que montarlo así y este es diferente. Entonces ya ha cogido este hábito y cambiarlo. Pero bueno, hay que saber ponerse en su lugar también. Sí. Eso es importante. Sí, sí lo es. Estamos hablando bastante de los jinetes, pero acá hay una segunda parte en este binomio que son los caballos. Mira, ahí viene uno. Acá. Que son los caballos. Uh-huh. Y ellos son atletas, al igual que nosotros. ¿Cómo distribuís vos el entrenamiento del caballo en la semana? Y esto hay que partirlo en dos, porque no es lo mismo un caballo de un particular uh-huh. que el caballo de la escuela. Correcto. Entonces, si querés, empezamos por el caballo de un particular, que es más sencillo distribuirlo en la semana. Bueno, aparentemente es más sencillo, pero depende mucho entonces del jinete. Es decir, si son niños, adolescentes, jóvenes, que tienen sus horarios de colegio, que tienen horarios o épocas de estudio en la universidad, de exámenes y tal, o si son adultos que tienen su trabajo. Y lo primero es saber cuántas veces por semana pueden venir ellos. Luego tienes que acoplarlo a la edad del caballo. Si es un caballo joven, si es un caballo ya con más experiencia, que no le hace falta tanto trabajo. Entonces, ahí el trabajo es intentar unir las dos cosas también. Si es un caballo joven, tiene que trabajar a menudo, tiene que trabajar 5, 6 días a la semana, y con trabajar me refiero pues un día o dos salir al campo, trabajar sobre el plano, trabajar en el caso del salto, trabajar sobre el plano, trabajar laboratorios, trabajar cabaletis, trabajar en función de lo que sepa hacer el caballo o del momento en el que esté el caballo del entrenamiento, sus recorridos. Entonces irlo combinando un poco todo esto y adaptándolo a la época de competición, que aquí normalmente es todo el año. No tenemos una temporada, aquí acabas y empiezas. Pero sí que es importante seleccionar un poco a los concursos a los que quieres ir y entonces hacer un poquito una programación en función de esta competición. Luego te encuentras con todos los problemas, que es, vale, este caballo tendría que trabajar 4 o 5 veces a la semana, 6, pero el alumno solo puede venir 3. Entonces ahí ya es donde empieza la economía también de la familia, si puede pagar unas montas, si le hacen falta esas montas, porque a veces, aunque el alumno pueda venir, necesita un poco un seguimiento de un profesional para que ponga el caballo un poquito en su sitio y luego el alumno pueda seguirlo. Entran muchos factores. Para mí, lo que sí que es primordial para el caballo es que tenga espacio, que no esté encerrado en una cuadra, que tenga su paddock o que tenga su campito, que si se puede relacionar con otros caballos mucho mejor. Todo esto luego favorece lo que llamamos la buena cabeza del caballo. Sí. Este caballo tiene muy buena cabeza, sí, pero también es debido a algo. Sí que hay una parte genética, pero también hay una parte de mantenimiento. Hay una parte de cómo manejas tú el caballo, cómo tienes el caballo. Solo puede estar en un box o puede estar en un paddock amplio o puede estar en un campo con otros caballos.
todo esto luego de cara a la psique del caballo es muy importante. Sí. Es muy importante. Sí, porque es un ser vivo, al igual que nosotros, somos psico, físico y social también. Correcto. Además ellos no han, es decir, su físico no está pensado en estar parados, quietos, dentro de un box, por grande que sea este box. No, es que yo tengo box de 4x4, sí, es fantástico, pero es igual. Si el caballo tiene un sitio, un campito, un paddock amplio, donde poder salir, donde comer hierba, donde al final sigue siendo caballo. Si no, deja de ser caballo. Y vemos en muchas competiciones, en muchos sitios, caballos que están completamente desconectados. Caballos que están completamente desconectados. Mientras que si un caballo mantiene su esencia, mantiene su ser, siempre es voluntarioso, siempre quiere trabajar, siempre está con ganas de hacer feliz a su jinete. Sí. Sí, y sumándole también el estado de salud general del cuerpo también, ¿no? Sí, asume mejor la comida, todo. Y en torno a los caballos escuelita, porque esto es polémico. ¿Cómo se distribuye más o menos? Porque hay que generalizarlo, porque cada caballo, trabajará más o menos dependiendo del nivel también que tenga. Y el estilo de alumnos que va a educar, ¿cómo más o menos se equilibra las clases con el entrenamiento de ese caballo para mantenerlo funcional? Es complicado. Es complicado, más que complicado es, hay que ir caso por caso. Hay caballos de escuela que ya tienen su edad, que ya están más que formados, que van haciendo sus clases y ahí se van manteniendo físicamente bien. Si hablamos de caballos de salto, por ejemplo, siempre con un alumno, con otro alumno, siempre van a coger un defecto de un jinete, un defecto de otro, y siempre al final acaban buscando, ellos mismos se acaban buscando... orientar ellos. Exacto. Entonces sí que hay momentos en que requieren una monta un poquito ordenada, un poquito bien, para volverlos a poner un poquito en su sitio, en orden, y que sigan. A veces esta monta la puede hacer un alumno aventajado, a veces la puede hacer pues el jinete o el profesor del centro, y es un poco, cada caso hay que tratarlo de una manera particular. Hay caballos que necesitan volver a tener un orden y tal, y hay caballos que, por lo que hacen y su manera de ser, clases de escuelita, de paso, trote, galope y tal, siempre funcionan bien, y bueno, tampoco hay que trabajar algo en especial, en función de la edad también. Por desgracia, cada vez vemos más caballos jóvenes ya dando en escuelas, porque económicamente es mucho más rentable, se compra más barato y tal, pero claro, ese caballo no está formado para estar en una escuela. Todavía tendría que estar formándose él. Entonces ahí es donde entra un poco el que sí que tiene que haber alguien que vaya educando, que vaya enseñando a ese caballo, y si este caballo puede dar una clasecita, dos, no ir quemándolo, poniéndole siempre jinetes que requieren caballos con más experiencia porque ellos no la tienen. Entonces, al final acaba siendo el pez que se muerde la cola. El caballo no va bien porque el alumno no va bien, el alumno no va bien porque el caballo no va... Y hay que romperlo un poco. Entonces, si tengo caballos con experiencia, sí, pueden trabajar más horas como escuela. Si tengo caballos jóvenes, si quiero que este caballo sea un buen caballo de escuela, tengo que seguir enseñándole cosas, tengo que seguir ordenándolo, tengo que seguir poniéndolo bien en su sitio para que luego él pueda transmitir esto a los alumnos. Se convierta en un caballo fácil. Sí, el caballo maestro, sí, como debe ser.
Exacto. Sí, sí. Bien, para ir cerrando un poquito. Si tuvieras que darle un consejo a un jinete que se quiere dedicar a esto de manera profesional, ¿qué consejo le darías? Si tiene claro que toda su vida va a girar en torno al caballo. Es decir, es un mundo en el que no tienes una vida estándar, por decirlo de alguna manera. O sea, sábados, domingos, fiestas, vacaciones, tienes que dedicarlas. Requieren, es decir, el mundo del caballo o como jinete requiere muchas horas, y tienes que estar dispuesto a trabajar, a poner esas horas. A partir de ahí hay sitios, hay lugares en los que es más fácil llegar a ser jinete, hay lugares que es más complicado. Normalmente Centro Europa es más fácil porque hay más cría, con lo cual hay más caballo joven y se requieren más jinetes. Hay sitios en los que o tienes un poder económico importante y puedes comprarte tú tus caballos y trabajarlos, concursarlos, venderlos y tal, o si no, como jinete no tienes oportunidades. Y que el que se quiera dedicar un poco tiene que ver mundo, tiene que salir, tiene que estar con jinetes ya experimentados, tiene que trabajar al lado de jinetes experimentados, pero no solo de un jinete, porque de cada uno va a coger algo que en un futuro le servirá. Entonces, ver cómo se trabaja en Francia, ver cómo se trabaja en Holanda, cómo se trabaja en Alemania, y eso lo va a enriquecer como jinete. No quedarse estancado en un sitio. Está muy bueno y está muy interesante. Y es algo que en realidad no mucha gente dice, pero que es totalmente cierto, que, digo, en esto uno nunca termina de aprender. Nunca. Y nadie es totalmente sabio de nada. Y en realidad una sola técnica tampoco se adapta a todos los caballos. O sea, Para uno nada. tiene que ir con cintura adaptándose a todas las situaciones. Entonces, me parece que ese consejo que acabas de dar es literalmente lo que... Es básico. Sí, sí, Es sí. básico. Sí, sí. Es básico porque además pueden venir a ti caballos con más fuerza y un poco más fríos, caballos con mucha sangre, caballos con cabezas complicadas, pero con muy buena aptitud para saltar. Entonces, si has corrido mundo, si has estado con jinetes diferentes, si has visto muchos tipos de caballos, eso te da la experiencia para luego adaptar tu monta a lo que el caballo requiere. Al revés nunca funciona. Tú no puedes adaptar un caballo a como yo monto así, todos los caballos míos van así. No, esto no funciona así. El jinete tiene que adaptarse al tipo de caballo que tiene y a lo que requiere ese caballo. Sí. Ahí vas bien. Si pretendes hacerlo al revés, yo he aprendido a montar así, por tanto todos los caballos tienen que montarse de esta manera. Ahí no vas bien. De hecho, franceses montan de una manera, alemanes montan de otra, holandeses montan de otra, y dentro de cada país cada uno también tiene su estilo. Sí, mismo, perdona que te corte, pero mismo dentro de un estilo de un país, por ejemplo, ahora que nombraste Alemania, Alemania tiene dos corrientes. Está la clásica, ¿verdad? Que es con un contacto más suave, o sea, el caballo viene a la mano, y después está la otra que es todo lo contrario, o sea, yo traigo el caballo, digo. Para mí esto es en función un poquito de los caballos y la evolución del caballo, ¿vale? Antes, o sea, un caballo alemán era un caballo enorme, con mucha fuerza,
que tenías que llevar muy reunido, muy equilibrado, porque si no te llevaban. Hoy en día ya no hay las razas ya, de hecho, son razas de deporte. O sea, es una raza de deporte que puede ser más de salto, más de doma, más de completo. Porque ya se aceptan sementales alemanes en Francia, holandeses en Bélgica, es decir, al final es un poco lo mismo. Ahora se busca un caballo de deporte y ya no se busca el típico caballo con muchísima fuerza, pero lento. No, ahora tienen que ser caballos rápidos, ágiles, valientes, con fuerza, lo tienen que tener todo, porque la competición internacional está a un nivel elevadísimo. Entonces, no, tú tienes ahora el típico hannoveriano de antes, con mucha fuerza, muy grande y tal, y no te sirve para una competición internacional grande, porque nunca vas a hacer nada en un crono. Necesitas un caballo ágil. Entonces, yo creo que un poco las escuelas, o la escuela francesa, la escuela alemana, han nacido un poco en función de los caballos que ellos han tenido. El caballo francés y el alemán antes no tenían nada que ver, ahora son mucho más parecidos. Entonces, yo creo que actualmente se va a ir uniendo un poquito más también, estandarizando un poquito más la monta. Ya no va a haber tanta diferencia de monta. Si tú antes pretendías montar un caballo francés con una monta alemana, no tenías caballo. O sea, un caballo francés tenía que ir un poquito hacia adelante, porque tenía otras cualidades físicas que no tenía un alemán. Sí. Y si querías montar un caballo alemán con una monta francesa, tampoco te servía. Entonces yo creo que de ahí ha salido un poquito en función de los caballos que han criado, que han tenido, ha nacido un poquito la escuela de ese país. Hoy en día es que no hay una escuela. Hoy en día no hay una raza, el caballo de deporte. Sí. Bueno, muchas gracias. Te agradezco por el tiempo, te agradezco por sumarte a este proyecto. Muy interesante la charla, la verdad que me llevo un montón de cosas y espero que todos los que nos están viendo también, creo que le van a sacar mucho provecho. Y bueno, te dejamos el contacto. Perfecto. Por si a alguien le llega a interesar venir a alcanzar a Xavi, a conversar un poquito, y a ver qué pueden absorber de él, que realmente es una mente que tiene mucho, y ya vimos que tiene también una amplitud de deportes ecuestres a la mano. Así que bueno, con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.